tried to show 'em. Yeah. Yeah. Buen día, somos el equipo 2 y los integrantes del equipo son Rosete Fructuoso Maribel, Ramos Antonio Edgar Guadalupe, De la Cruz Sánchez Ramsés y su servidor López Jerónimo Yelvi. El día de hoy les vamos a explicar el tema del proceso constructivo de una carretera. Para comenzaremos con los trabajos preliminares. ¿Cuáles son estos? El desmonte y el despalme. Comenzaremos con el desmonte. El desmonte nos referimos a la remoción de la vegetación que existe en el derecho de vía. ¿Con qué objeto? Con el de eliminar la presencia del material orgánico y vegetal, ya que este nos puede dañar la obra y con este podemos tener mejor visibilidad al quitarlo. ¿De qué manera? Talando, cortando los árboles y arbustos que encontremos. Con la roza, la cual consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o residuos de siembras que encontremos en el lugar donde vayamos a construir la carretera. El desenraice. En este consiste en sacar los troncos o tocones con o sin raíces, ya que estos no nos pueden permitir que tengamos una superficie plana o uniforme. Y por último tenemos la limpia y disposición final, que consiste en retirar el producto del desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto, ya que todo lo que hemos retirado lo tenemos que depositar en un lugar, y estos son los bancos, en donde podemos depositar el material que hayamos quitado, en este caso la vegetación, los árboles, los troncos o la maleza. Lo que sigue es el despalme. En este tenemos que evitar la mezcla del material de las terracerías con la materia orgánica o con depósitos de material no utilizable. ¿A qué nos referimos? Ya que si mezclamos el material con materia orgánica, se pueden presentar asentamientos que cotidianamente lo vemos en baches, ya que ahí no se quitó suficientemente la materia orgánica que existía. Y nos referimos a los depósitos de material no utilizable, por ejemplo a los escombros, que en algunos casos llegan a ver en las calles, ya que la gente, en una manera de contribuir y quitar esos baches, meten escombros de las casas que han tenido, de manera que el rodamiento de los automóviles, esos emparejan el suelo. Pero ¿qué pasa? Que después queremos construir una carretera, y si construimos sobre la carretera, esto se va a descomponer, ya que tiene residuos, y esto provoca que haya asentamientos, y en unos casos pueden existir socavones o pueden existir de nuevo baches por no haber quitado ese material, ya que este es el principal objetivo, la remoción del material superficial del terreno. Debemos tener unos aspectos a considerar, como son el espesor de despalme, ya que este va a variar dependiendo de lo que encontremos, ya que podemos encontrar materia orgánica, un espesor muy leve, o podemos encontrar, como hemos dicho, escombro, y este escombro se encuentra a superficies o espesores muy por debajo del nivel del piso terminado. Ahora, el material natural producto del despalme se empleará para el recubrimiento de los taludes o de los terraplenes, o se distribuirá uniformemente en áreas donde no impide el drenaje o que no invada los cuerpos de agua. Esto es en algunas consideraciones, cuando se vea que el material de despalme es aceptable para colocarlo en estos lugares. Lo que sigue, el siguiente punto del proceso constructivo de una carretera, son las terracerías, donde comenzamos con los cortes. Los cortes son las excavaciones que efectuamos a cielo abierto en un terreno natural para la ampliación de taludes, para hacer rebajes en la corona o cortes en terraplenes ya existentes o en derrumbes, como el objeto de preparar y formar la sección de la obra. ¿Qué materiales vamos a ocupar? En algunos casos nos podemos encontrar
con un suelo muy duro o con un material muy rocoso. En este caso vamos a tener que hacer uso de explosivos. El contratista deberá obtener los permisos, que será la adquisición, el traslado, el manejo, el almacenamiento y la utilización. Y esto deberá estar conforme a los requerimientos que nos pide la Secretaría de Defensa Nacional, ya que esto se basa a partir del inciso D.4.23 de la norma NLG 3 de la ejecución de obras, en la cual nos dice que las polvorines que vayamos a utilizar para el almacenamiento de los explosivos y sus accesorios deberán cumplir con los lineamientos que establezca la Defensa Nacional. Estas se transportarán al sitio de su utilización. Los explosivos que se vayan a detonar cada vez. Estos se deberán transportar en vehículos diferentes a los que se utilicen para los artificios y se deberán depositar separadamente de donde vayamos a utilizarlos, por seguridad, ya que este manejo se deberá hacer con todos los cuidados necesarios para que garanticemos una seguridad del personal y la integridad de la obra, ya que si no fuera de esta manera, todo repercutiría en el que pidió los permisos y él debería hacerse responsable de los daños. ¿Qué equipo vamos a utilizar? Podemos utilizar barrenadoras de operación manual o mecanizada, ya que si nos encontramos con un material no tan rocoso o no tan duro en el cual no necesitemos explosivos, podemos hacer uso de las barrenadoras, que son muy efectivas. En otro caso, que encontremos un suelo suelto, un suelo que no sea rocoso, vamos a hacer uso de los tractores, puede ser montado sobre orugas, puede ser reversibles. Estos nos sirven para mover el material que hemos ya, por ejemplo, el material que explotó, que hicimos uso de las explosiones, que cayó, con los tractores podemos mover ese material. El otro equipo que podemos usar son las motoescrepas. Estas pueden ser reversibles o autocargables. Lo recomendable que nos marca la normativa es que tengan una capacidad de 8,4 metros cúbicos. Estas motoescrepas nos sirven para llevar material a donde tengamos longitudes muy grandes, en los depósitos. Estas cuentan con una cuchilla, la cual va extrayendo todo el material que tenemos y lo va depositando en una caja, la cual hace que tengamos o lo podamos depositar a unas distancias muy largas de donde estamos extrayendo el material. Y tenemos también los cargadores frontales. Estos cargadores sirven para la excavación y la carga de los materiales producto de los cortes que hayamos realizado, ya sea producto de una explosión o que hayamos hecho uso de los barrenos. El transporte y almacenamiento. El material producto de los cortes deberemos cargarlos y transportarlos al sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto, o en algún caso podremos hacer uso de este material si fuera necesario y estuviera en buenas condiciones para su uso. El siguiente punto que es delimitar la zona del corte, ya que una vez que terminamos el desmonte vamos a delimitar la zona del corte mediante las estacas en las líneas de los ceros. Para recordar, los ceros es la línea imaginaria entre el terreno natural y el talud de corte. Los cortes se deberán ejecutar de acuerdo con las líneas del proyecto, sin alterar las áreas fuera de los límites de la construcción. El otro punto es que debemos hacerlos que nos deberá permitir que corra el drenaje natural del corte. Cuando se requiere el uso de explosivos, hay que enfatizar que se deberá evitar aflojar el material de los taludes más allá de la superficie teórica establecida en el proyecto y aprobada por la Secretaría, ya que aquí podemos tener sanciones si nos pasamos de
del terreno donde teníamos que hacer la explosión del material. Y por último, los materiales productos del corte se utilizarán para construir terraplenes o arroparlos, reduciendo la inclinación de sus taludes, en el caso de que el material fuera bueno. Ahora veremos los escalones de liga. Estas son excavaciones en el terreno natural o en el cuerpo de los terraplenes, cuya pendiente transversal exceda el 25%. ¿Con qué objeto? Con el objeto de proporcionar un apoyo al material que se colocará para formar terraplenes nuevos o ampliar terraplenes ya construidos. Ahora pasamos a las excavaciones para canales. Estas se ejecutan a cielo abierto, con el objeto de formar la sección de cauces artificiales o para la rectificación de cauces naturales, que capten los escurrimientos o desalojen las aguas hacia las alcantarillas, o a una cañada inmediata, una parte del baja del terreno, en un sitio donde no haga daño a la carretera. Ahora veremos su ejecución. De igual manera, aquí podemos hacer uso de explosivos en caso de que encontremos un suelo o materia muy rocosa, que no podamos utilizar un material como sería la barrenadora o pico o pala. La excavación del canal se efectuará de acuerdo a las secciones y niveles que ya se hayan establecido en el proyecto. La excavación se ejecutará de aguas abajo hacia aguas arriba, de tal manera que permita el drenaje natural de la misma. Aquí se recalca que debemos evitar aflojar el material más allá de los límites establecidos cuando usemos explosivos, de acuerdo a la normativa. Y cuando el material se deposite lateralmente, deberemos dejar una berma entre la excavación y el depósito, para que el material que hayamos excavado no caiga en la zona donde estamos excavando. Un ancho mínimo igual a la mitad de la altura del depósito y en algún caso menor de 1 metro. Y por último, que el material producto de la excavación se deberá depositar en un sitio o un banco de desperdicio. Ahora pasamos al afinamiento. El afinamiento es la excavación o la remoción de los materiales que es necesario para perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracería canal. Esto se hace que tenemos que ejecutar de tal manera que resulten las líneas y los niveles ya establecidos en el proyecto o ya aprobados, ya que aquí debemos que eliminar las irregularidades que hemos dejado por el equipo de la excavación, ya que este equipo luego deja inconformidades en el suelo y con el afinamiento los vamos a quitar, o vamos a quitar todo ese material suelto que se ha dejado. También el material que es producto del afinamiento lo podemos usar para arropar los terraplenes y reducir la inclinación, porque este ya no tiene vegetación, ya no tiene maleza y ya no es materia orgánica. Ahora pasaremos a los terraplenes. ¿Qué son estos? Son las estructuras que se construyen con material producto de los cortes o precedente de los bancos. Esto dependerá si en los cortes hemos sacado mucho material. Si no fuera en ese caso, haríamos uso de los bancos, con el fin de obtener el nivel de la subrasante que nos haya indicado el proyecto, para ampliar la corona, cimentar las estructuras, formar las bermas, bordos y tender los taludes. ¿Qué equipo vamos a utilizar? Aquí vamos a utilizar las motoconformadoras, que la norma nos indica que tenemos que utilizar para el extendido y la conformación de los terraplenes. Estas serán autopropulsadas con cuchillas cuya longitud sea mayor de 3,65 metros y con una distancia entre ejes mayor de 5,18 metros. Ahora también pasaremos que vamos a usar los compactadores. Estos serán autopropulsados y reversibles. Estos los usaremos para el material que aún está suelto. Vamos a dejarlos uniforme para lo siguiente. También haremos uso
como hemos visto, de tractores, motosierras y cargadores frontales para mover el material que tengamos y de esta manera tener libre y uniforme el terreno donde vamos a hacer la carretera. Ahora pasamos a la compactación natural del terreno, que es un punto muy importante, ya que aquí es donde vamos a desplantar un terraplén. Es necesario mencionar este punto, o en el caso de las terracerías antiguas se vayan a ser ampliadas. Continuando con los terraplenes, ¿cómo se prepara su superficie? Antes de iniciar la construcción de los terraplenes deberemos rellenar los huecos que se hayan sido resultado de los trabajos de desmonte o despalme, ya que estos se pueden provocar cuando quitamos un árbol. Un tronco deja algunos huecos. Estos huecos tenemos que rellenarlos para que sea uniforme. Asimismo deberemos compactar el terreno natural, ya antes mencionado, o el despalmado, en el área de desplante, en un espesor mínimo de 20 centímetros y una compactación similar a la del terreno natural. Ahora pasamos al tendido y a la conformación. El material proveniente de los cortes o bancos se descargará sobre la superficie donde vayamos a extenderla, en una cantidad prefijada por estación de 20 metros. En caso de que tengamos un material compactable, esta la vamos a preparar hasta alcanzar el contenido de agua de compactación que nos haya indicado el proyecto, ya que tenemos que tener una homogeneidad en la granulometría y una humedad. Para esto vamos a extenderlo parcialmente y vamos a ir incorporándole agua que vayamos viendo que es la necesaria por medio de riegos, como hemos visto en pipas o en otros casos, los mezclados sucesivos. O también podemos eliminar el agua excedente, ya que en algunos casos nos excedemos de agua y tenemos que eliminarla. Eso se hará siempre que la topografía del terreno lo permita. Vamos a poder extenderlo en capas sucesivas, sensiblemente horizontales en todo el ancho de la sección. También debemos asegurar que la compactación en los hombros de los terraplenes, estos se construirán con una sección más ancha que la teórica del proyecto, siempre y cuando lo indique el proyecto. Como una parte final del terraplén, vamos a construir la capa subyacente, la capa subrasante, como lo vemos acá, con los espesores y materiales y grados de compactación que nos establezca el proyecto. Ahora pasamos al tendido y conformación del material compactable. Para el cuerpo del terraplén, cuando no tenemos un material compactable, en la capa del subyacente y la subrasante, el material compactable se extenderá en todo el ancho del terraplén, en capas sucesivas, con un espesor no mayor a aquel del equipo sea capaz, ya que si hacemos una compactación con un equipo y esta no puede compactarlo bien, tendríamos un fallo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un material no compactable? Si este lo tenemos, deberemos humedecerlo y lo vamos a extender en todo el ancho del terraplén, en capas sucesivas, con el material mínimo que permita el tamaño máximo del agregado, que este será de 75 centímetros. Este se conformará de tal manera que se debe obtener una capa con una superficie horizontal y esta se debe acomodar. Ahora pasamos a la compactación. Con una capa de material compactable tendida y conformada, debemos compactarlo hasta el grado indicado de acuerdo al proyecto. Esta compactación se hará longitudinalmente, desde las orillas hasta el centro de las tangentes y del interior al exterior de las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. El acomodo del material no compactable. Cada capa de material no compactable tendida la vamos a acomodar mediante bandeo, rociando un
un tractor montado sobre orugas, que tenga una masa mínima de 36 toneladas, de forma que cuando pase al menos 3 veces por cada sitio, el número de pasadas podrá ser ajustado de acuerdo como lo vayamos viendo en la obra y de acuerdo al equipo que vayamos utilizando. El bandeo lo vamos a hacer longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior de las curvas, y con un traslape de cuando menos la mitad del tractor en cada franja de bandeada. Ahora es necesario mencionar que es una capa subrasante. Esta es la porción inferior en la estructura del pavimento, tanto en corte como en terraplén. Su espesor comúnmente va de 30 centímetros y está formada por suelos seleccionados para soportar las cargas que le va a transmitir el pavimento. Y la capa subyacente, que como lo dice el nombre, va por debajo de la capa subrasante. Su espesor mínimo es de 30 centímetros y esta está formada por suelos seleccionados para que de igual manera soporte las cargas que le va a transmitir el pavimento. Es necesario, y vamos a mencionar esto, que cuando vayamos a hacer la construcción de una carretera, previo a todo tenemos que hacer un recorrido para conocer cómo está la carretera y ver cuáles serían las dificultades que tengamos. Con esto terminamos los trabajos previos y las terracerías. Continuamos con el siguiente tema. Después de las terracerías siguen los pavimentos. Un pavimento es la capa que constituye el suelo de una superficie no natural y sirve como sustento de los vehículos que en ella transitan. Se comienza desde la subrasante, que no es más que el terreno natural desde el cual se empezará a desplantar el pavimento. La subrasante. Bueno, si el suelo es muy blando, la tenemos que mejorar, escarificando la superficie hasta una profundidad específica. Esto consiste en disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho con un tractor de orugas. Se homogeneiza con la motoniveladora, extendiendo los agregados con el agua al ancho y espesor del proyecto. Si el suelo está muy seco, se humecta rociando agua con una pipa. Si está muy húmedo, se deberá airear removiendo de un lado a otro con la ayuda de la motoconformadora. Se realiza la compactación con un rodillo pata de cabra o vibratorio dependiendo del tipo de material. Se puede estabilizar el suelo con aglutinantes como cal, cemento, polímero, cenizas, etc. Después de la subrasante se coloca una subbase granular. Se suministra el material granulométrico a la obra en camiones volteo y se comienza a extender, mostrando una distribución granulométrica uniforme. Esto se hace con la ayuda de una motoconformadora. Se homogeneiza disponiendo de un cordón de sección uniforme donde el interventor verificará la homogeneidad. Se humecta si el material está muy seco. Y si es así, con la ayuda de una pipa de agua se rocía. Si caso contrario el material está muy húmedo, se airea con la ayuda de la motoconformadora, la cual volteará de un lado a otro el material. Se compacta con un compactador vibratorio de manera longitudinal, comenzando con los bordes exteriores hacia el centro de la carretera. Se debe compactar en capas de 10 centímetros. Después se coloca una base granular. Se lleva el material granulométrico desde el banco de materiales hasta la obra
por medio de camión volteo. Se extiende en una capa uniforme con la ayuda de la motoconformadora para formar una capa suelta. Se homogeneiza el material a lo ancho y largo de la carretera. Si está demasiado seco el material, se humedece rociándolo con agua con la ayuda de una pipa. Si el material está muy húmedo, se airea con la ayuda de la motoconformadora moviéndolo de un lado a otro. La capa es compactada en su ancho total con rodillos lisos vibratorios, con un peso mínimo de 10 toneladas. Se compacta desde los bordes exteriores hasta el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo. Se le coloca después un riego de impregnación. En este caso, se suministra el equipo y el material necesario hacia la obra. Se limpia la superficie del camino si es que hay polvo, barro seco o material seco. Se rocía ligeramente la superficie con agua y entonces se coloca el ligante bituminoso y se espera hasta que penetre las partículas. Después se agrega una protección con agregado fino. En este caso se coloca una aplicación de agregado fino a paleo sobre la carretera para absorber el exceso de material bituminoso o para la protección de la superficie. Seguidamente se prosigue a colocar la mezcla asfáltica, ya sea en caliente o en frío. Para esto se agrega un riego de impregnación o ligante y seguidamente se coloca la carpeta asfáltica. Si es una mezcla asfáltica en caliente, el material pétreo se calienta junto con el ligante asfáltico a una temperatura de 150 grados a 170 para que se mezcle bien en una planta asfáltica cercana a la obra o en la misma obra con maquinaria especializada. Se transporta con una volqueta y se coloca a la máquina pavimentadora para cumplir los anchos y los alineamientos, así como los espesores requeridos de la obra. Inmediatamente se tiene que compactar con la ayuda de un compactador Tandem, empezando desde el borde hacia el centro. Esto se hace para que la mezcla no se enfríe y sea muy difícil de compactar. Si es un pavimento en frío, el material se lleva a la obra y se coloca la emulsión. Se acamellona el material pétreo y se le echa la emulsión de cemento asfáltico al material y con la ayuda de una motoconformadora se mezcla las partículas granulométricas con la emulsión asfáltica. Se realiza esta operación varias veces hasta que el material asfáltico esté bien mezclado con las partículas granulométricas. Una vez hecho eso, se esparce una capa en la carretera y se compacta, pasando el compactador las veces que sea necesario para llegar a una compactación ideal. Finalmente, se termina agregando un riego de sello a la carpeta, ya sea en caliente o en frío. Obras de drenaje en carreteras. Drenajes en vías carreteras. En una carretera, el sistema de drenaje es el conjunto de obras que nos permiten un manejo adecuado de los fluidos, para la cual es indispensable considerar los procesos de captación, conducción y evacuación. Esto nos ayudará a que la vida útil de una carretera sea más eficaz. Las obras de drenaje suelen clasificarse según el escurrimiento. Este escurrimiento puede provenir de las precipitaciones o quizás de algún río o lecho que se encuentre cerca de la construcción,
o por el nivel freático. Se clasifican en superficiales y las subterráneas. El drenaje superficial. Podemos encontrar a la longitudinal, que es aquel que tiene por objeto captar los escurrimientos para evitar que lleguen al camino o permanezcan en él. Ahí podemos encontrar la cuneta, el bordillo, la contracuneta. En la transversal, que es el que tiene por objeto dar libre al paso que cruza de un lado a otro del camino, o bien retirar lo más pronto posible el agua que se acumula en la corona del camino. El drenaje superficial longitudinal. Bueno, aquí encontramos a las cunetas. Las cunetas son zanjas que se construyen en ambos lados del camino en forma de canales con el propósito de recibir y conducir el agua. Se les llama longitudinal ya que se encuentran construidas en una forma paralela a los carriles de la carretera. La cuneta tiene como función recolectar y transportar el agua superficial que caiga en el derecho de la vía de la carretera. Tendrán la capacidad suficiente para transportar los flujos de diseño sin causar daños a sí mismo. La forma es muy importante. Se considera siempre construir las cunetas de una forma trapezoidal. Por lo regular, no se construyen cunetas en forma de rectangular, ya que estas con el tiempo pueden derrumbarse. Las cunetas son un sistema de drenaje muy económico. Estas están construidas pueden estar construidas desde una dimensión de 1.20 metros hasta 2.40 metros. Construye sobre los acotamientos junto a los hombros de los terraplenes y a fin de encursar el agua que los escurre por la corona. Este es una construcción de drenaje, pero que también puede ayudarnos como un elemento de seguridad, ya que también ayuda a que los vehículos no salgan de la carretera. Contracuneta. Se denomina contracuneta a los canales excavados en el terreno natural, que se localizan aguas arriba de los taludes de corte. El drenaje superficial transversal. Se le llama transversal ya que se encuentran construidos de una forma transversal. Ahí encontramos a lo que son los lavaderos. Nos dice que los lavaderos son canales que conectan con los bordillos y bajan transversalmente por los taludes con la misión de conducir el agua de la lluvia que escurre por los acotamientos hasta lugares alejados de los terraplenes. Este tipo de construcción podemos encontrarla más en terrenos rurales, y también depende de la precipitación, ya que este sistema de drenaje nos ayuda a desalojar el agua de la carretera de una forma más rápida y en mayor cantidad. Alcantarillas. Bueno, las alcantarillas son estructuras de formas diversas que tienen la función de conducir y desalojar lo más rápidamente posible el agua. Proviene de las hondonadas y partes bajas del terreno que atraviesan la carretera. Bueno, las alcantarillas pueden estar construidas de tubos, de bóvedas, de losas sobre estribos, de cajones. Por lo regular, estas construcciones las encontramos en lugares más urbanos, ya que nos permiten desalojar el agua y además de que esta también cuenta con otro sistema de drenaje. Bueno, los puentes, que es otra estructura transversal. Esta estructura
con longitud mayor de 6 metros está destinada para dar paso a una obra vial sobre otra obra, sobre un curso de agua o sobre una depresión. Bueno, en el puente no es tan independiente a lo que es una carretera, sin embargo se llevan a cabo otros estudios en mecánica de suelos para saber el tipo de cimentación o también otros estudios hidrológicos para saber qué tanto es el caudal que se transportará para ver si este será eficiente y será el adecuado para el diseño. El vado. El vado son las obras que se construyen en las zonas de cruce del camino con un cauce para permitir el paso del agua sobre la superficie de rodamiento. En el bombeo. Se denomina bombeo a la pendiente transversal que se da en las carreteras para permitir que el agua que directamente cae sobre ellas escurra hacia sus hombros. Bueno, el bombeo va a depender, su pendiente dependerá de acuerdo al diseño de la carretera o de acuerdo a la norma. El bombeo es muy importante y se puede dar en rectas o también se puede dar en curvas. El bombeo nos va a permitir desalojar el agua para dar una vida útil a la carretera. El drenaje subterráneo. Bueno, tiene como principal misión controlar y limitar la humedad de la explanada, así como de las diversas capas que integran el firme de una carretera. Sus funciones es interceptar y desviar las corrientes subterráneas antes de que lleguen al lecho de las carreteras. En caso de que el nivel freático sea alto, deben mantenerlo a una distancia considerable del firme. Sanear las capas del firme evacuando el agua que pudiera infiltrarse en ellas. El drenaje subterráneo es un sistema de vital importancia para garantizar la durabilidad de las estructuras de pavimento. Nos permitirá interceptar el agua subterránea, evitando que la misma provoque daños irreversibles en la carretera. Las zanjas drenantes. Son zanjas rellenas de material drenante y aisladas de las aguas superficiales, en el fondo de las cuales generalmente se dispone tubería drenante. Bueno, estas son zanjas que se hacen de una forma paralela a la carretera. Estas zanjas nos permitirán evacuar el agua si es que hay un nivel freático elevado. Son zanjas muy angostas en donde solamente cabe el tubo que permitirá drenar el nivel freático o todos aquellos escurrimientos que pueda encontrar y para así no perjudicar al tipo de pavimento y a la carretera como tal. Las pantallas drenantes. Las pantallas drenantes son zanjas bastante más profundas que anchas, ya que su ancho puede ir desde unos 25 centímetros. Se disponen normalmente en el borde de las capas, en cuyo interior se dispone un filtro geotextil, un alma drenante y generalmente un dispositivo colector en la parte inferior. Por último, la tubería drenante. Es una tubería perforada, ranurada, que normalmente está rodeada de un relleno de material drenante o geotextil y que, colocada convenientemente, permite la captación de aguas freáticas o de infiltración. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros, depende de cómo estén viendo este video. Mi nombre es Ramsés de la Cruz Sánchez y voy a continuar con la exposición, que es la parte número 4 por parte de nuestro equipo. Vamos a continuar con lo que vienen siendo banquetas y guarniciones. Banquetas. Hay que definir primero qué son las banquetas.
Las banquetas son o es la parte del espacio público destinada a la circulación o a la permanencia de peatones. La banqueta es una franja que está comprendida entre la guarnición que limita la superficie de rodamiento y el límite de los predios. Puede suceder que la superficie destinada a los peatones ocupe todo este ancho, como también puede ser el caso que sea este ancho, que en este ancho exista un arriete pegado a la guarnición. ¿Qué son los arrietes? Pues son las franjas, pero son aquellas franjas que son de tierra, que no están cubiertas por una parte de concreto. Puede existir un arriete pegado a la guarnición o dos arrietes, uno pegado a la guarnición y otro junto al lindero de los predios o lotes. En estos dos casos, toda la franja se llama banqueta, pero a la superficie destinada a peatones se le conoce como andador. Aquí podemos ver la división de las franjas que comprenden la banqueta. Esta división se hace en tres. Para la vialidad, la primera franja es la franja de circulación peatonal, espacio para el movimiento peatonal libre de cualquier obstáculo. El ancho mínimo debe ser de por lo menos 1,50 m en adelante. En banquetas igual o menores a 1,50 centímetros, el ancho mínimo debe ser de 90 centímetros por lo menos. Es el ancho mínimo que se permite para una banqueta. La segunda franja es la franja de fachada. Esta se refiere al espacio para la permanencia del peatón solo en banquetas de zona o de tipo comercial. Su dimensión debe ser de por lo menos como mínimo de 50 centímetros en adelante. Y la tercera franja es la franja de equipamiento. Esta franja de equipamiento es a la que está destinada para colocar mobiliario, señalamientos, vegetación, como lo pueden ser jardines y equipamiento. Esta franja debe medir por lo menos 60 centímetros o puede llegar a medir hasta 1,50 m igual. En banquetas de 6 metros en adelante esta franja podrá medir alrededor de 3 metros. Zona de seguridad en banqueta. ¿A qué nos referimos con zona de seguridad en banqueta? Bueno, el área de banqueta está formada en esquinas o plazas libres de obstáculos, señalamiento vertical, equipamiento y mobiliario urbano, cuyo objetivo es mejorar la visibilidad de peatones y conductores, así como facilitar toda la circulación peatonal. La zona de seguridad mínima en esquinas es la suma del área de espera en un cruce peatonal más el área de transición. A continuación, aquí podemos ver en esta imagen el área de las áreas de la banqueta, ¿no? Como anteriormente ya les mencionaba, el área de espera se refiere al espacio en el que se ubican los peatones para cruzar la vía mientras están esperando momentáneamente el ceda el paso o a que el semáforo indique la correcta señal para la intersección del ancho de vializamiento, que esto quiere decir que es el paso de cebra donde vamos a cruzar por la calle de cada vía. Se define como área de transición. El área de espera es esta parte de aquí y el área de transición es esta otra parte de acá. Se entiende como área de transición al espacio comprendido entre el límite del área de espera y el área resultante del trazo de una distancia mínima de 3,10 centímetros. Posteriormente a cada lado del área de espera. Bueno, tenemos también los tipos de banquetas. Existen dos tipos de banquetas, las banquetas de concreto y las banquetas de adoquín. Primero tenemos la banqueta de concreto. Las banquetas se construirán de concreto
simple con una resistencia F'C, resistencia mecánica a la compresión de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado mínimo, o lo indicado en el plano. Ya esto es referente al proyecto, de cómo venga indicado en el proyecto, ¿no? Su revenimiento será de 10 más menos 2 centímetros con TMA de 19 milímetros de 3/4 de pulgada. El espesor de las banquetas será de 10 centímetros o lo indicado de igual forma en nuestro proyecto. Algunas especificaciones de acuerdo al tipo de banqueta. Especificaciones. El espesor en centímetros puede variar, puede ser, el espesor de la banqueta puede ser de 4 centímetros, 6 centímetros u 8 centímetros. El uso recomendado para 4 centímetros es en andadores, plazuelas y en banquetas. La resistencia a la compresión que debe tener esta debe ser de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando el espesor es de 6 centímetros, el uso recomendado, que bueno, donde se ocupa este espesor, es para el tránsito medio en calles y estacionamientos. Su resistencia a la compresión debe ser de 270 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El espesor, cuando es un espesor de 8 centímetros, normalmente es utilizado en el tránsito intenso, en avenidas o en algunas plazas industriales, ¿no? Y su resistencia a la compresión debe ser de 370 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El acabado en banquetas de concreto. Normalmente las banquetas tienen acabados de rayados para funcionar como antiderrapantes, ¿no? Pero también suelen tener otro tipo de formas o acabados, como los cuales se pueden lograr usando las plantillas. Aquí tenemos una muestra de ello. Y aquí el resultado. Las banquetas de adoquín. Bueno, las banquetas de adoquín se construye cuando la banqueta de adoquín se coloca la base después de una capa de nivelación, seguido de colocar cada adoquín, ya teniendo cada adoquín en su lugar respectivo. Se coloca el sellado entre las juntas de estos. La banqueta de adoquín. Otra manera de poner la banqueta de adoquín para ahorrar tiempo, se coloca una máquina especial, como aquí podemos ver cómo la máquina ya lleva colocando de lado a lado todo el adoquín, ¿no? Ya no es necesario la mano de obra como anteriormente lo mostrábamos en esta diapositiva. Aquí la máquina ya va estableciendo todo, ya va montando todo el adoquín. Bueno, las guarniciones. Pasamos con las guarniciones. ¿Qué es la guarnición? La guarnición es el elemento que trabaja estructuralmente. Es decir, es el colado que contiene la losa de la banqueta, que por lo general se pinta de amarillo o también de blanco. Su resistencia, ¿cuál es su resistencia? Generalmente es de concreto armado. Su resistencia mecánica a la compresión es de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 19 milímetros, y tiene un armado de acero. La sección varía de 10 centímetros a 20 centímetros de espesor y de unos 20 a 40 centímetros de altura. Esto puede variar conforme nos lo indique nuestro proyecto. Las guarniciones. Bueno, en zonas urbanas las guarniciones se construyen en las orillas de las banquetas para contener a las mismas y evitar que se deslicen sobre la superficie de rodamiento. En las carreteras las guarniciones se construyen con los mismos objetivos que las banquetas de los puentes, de las casetas de cobro, de peaje y de pasos a desnivel, y en algunos tipos de camellones que separan las bandas de circulación. Para la construcción de guarniciones se utiliza la cimbra de madera o de lámina de acero. Normalmente suele ver cómo se utiliza la lámina de acero.
Otras funciones de las guarniciones. Algunas guarniciones sirven como una especie de jardín. También sirven para delimitar un área, ¿no? Aquellas áreas verdes, además de ser utilizadas para delimitar también calles, es decir, los camellones, que como aquí en esta diapositiva podemos ver un camellón y la delimitación de un área verde, ¿no? Los tipos de colores, ¿no? Color de las guarniciones. Normalmente las guarniciones se pintan de color blanco, o normalmente es más común verlas de color amarillo. Igual pueden pintarse de ambos colores. También se dejan con su acabado original. Puede ser en gris del concreto, pero en caso de ser pintadas se utiliza la pintura esmalte, también conocida como SCT, señalamiento o tráfico. Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a hablar del señalamiento vertical. El señalamiento vertical o las señales verticales son placas que están fijadas a estructuras o a postes instaladas sobre la vía o alguna adyacente de esta misma. Si son estructuras metálicas, están fijadas normalmente a una base de concreto y a un dado que por norma debe traer por lo menos 4 varillas de 3/4 con tuercas de 3/4 para poder así fijarlas a las placas de las estructuras y que éstas queden soportadas totalmente. Si son postes, deben ir enterrados a una distancia por lo menos de 2 metros para que el poste quede de igual forma fijado totalmente. Si tenemos unas estructuras más pequeñas como la que podemos visualizar en la diapositiva, este tipo de estructuras son enterradas aproximadamente 80 centímetros con concreto pobre como refuerzo dentro de la excavación que vamos a realizar para poder fijar y que no puedan escurrirse la estructura tan fácilmente hacia arriba, ¿no? ¿Para qué sirven estas estructuras? Bueno, o cuál es el fin de estas estructuras. Bueno, mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y sobre la naturaleza. Reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto al uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. Señales reglamentarias. Bueno, las señales reglamentarias tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones exigentes. Si su violación acarrea las sanciones preventivas en el Código Nacional del Tránsito Terrestre. Señales preventivas. Bueno, las señales preventivas tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos o situaciones imprevistas que se pueden presentar en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea de forma permanente o de forma temporal. Estas señales ayudan a que los conductores tomen las precauciones de dicho caso, ya sea reduciendo la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, tanto de los vehículos o de los conductores, así como también para los peatones. Su empleo debe reducirse al mínimo posible, dado que el uso innecesario de ellas para prevenir peligros aparentes tiende a disminuir el respeto y obediencia a todas las señales. Las señales informativas. Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura,
simple y directa posible. En particular se utilizan las señales informativas para, valga la redundancia, informar sobre direcciones hacia destinos, calles o rutas, también hacia dónde conduce una vía, los enlaces o empalmes con otras vías que puede haber, los carriles prioritarios para cada destino, el inicio de la salida hacia otras vías, la distancia a la que se puede encontrar nuestro destino o el próximo destino, el hito kilómetro a lo largo de la vía, identificar rutas y calles, también para servicios generales, también para poder identificar lugares de atractivos turísticos que existan en la zona, nombres de ciudades, ríos, puentes, calles, parques, lugares históricos u otros que estén alrededor de la vía. Cualquier otra información de importancia para los conductores también es señalada en estas señales. Y tenemos por último otro tipo de señales que vienen siendo señales que también pueden aparecer en las vialidades. Las señales preventivas de accidente, como pueden ser las mostradas: accidentes, de bomberos, desastre natural o de control. Estas tienen el color rosado. Señales verticales para obras también pueden ser como las que se muestran en la diapositiva. Para trabajos o maniobras que se estén realizando sobre la carretera o algún simple señalamiento, y estas también tienen como objetivo indicarnos si hay algún cambio en la carretera en la que puede uno estar dirigiéndose, si se agranda, si se achica o si tiene alguna reducción o hasta alguna curva. Y bueno, esto sería todo por parte de nosotros, compañeros. Espero que les haya agradado el video.